Josué capítulo número 1, comenzando en el versículo número 1. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por lo maravilloso que tú eres para nosotros. Dios mío, ¿qué enseñanzas tienes tú para nosotros a través de este pasaje completo? ¿Por qué, Señor, las piedras de testimonio? ¿Cuáles eran las expectativas del pueblo? ¿Por qué llamaste a Josué? ¿Qué encomiendas les darías, Señor? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Por qué tus palabras al principio? ¿Qué procurabas, Señor, en Josué con relación a su liderazgo? ¿Cómo podemos nosotros usar esta enseñanza de este pasaje para nuestro diario vivir? Oramos pidiendo la asistencia del Espíritu Santo en este tiempo. Y que tu palabra poderosa, Señor, pueda penetrar en nuestras mentes, Señor. Y que nosotros podamos decir: gloria sea el nombre de Jehová por lo que tú haces en medio de tu pueblo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pensarían ustedes de un proyecto que 40 años después todavía no ha sido completado? ¿Qué pensarían ustedes de una planificación y ejecución que pudo haber tomado apenas 3 meses su ejecución y sin embargo 40 años después todavía no ha sido completada? ¿Qué piensan ustedes de la persona que preparó, planificó este proyecto? ¿Qué pensarían ustedes de esa persona? Y sobre todo si es Dios quien ha planificado todo el hecho de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a una tierra, a la tierra que le había prometido a Abraham muchos años atrás. Lo cierto es que este pasaje es parte de la historia de la redención de nuestro Dios. Y tenemos que verlo desde esa óptica, desde esa perspectiva. Dios tiene el plan de redimir a los hombres. Y por eso escogió a Abraham allá en Ur de los Caldeos para hacer a través de él, de su descendencia, un pueblo redentor, y que de allí surgiría o naciera Cristo el Redentor. De manera tal que esto no es más que la continuación de la historia de la redención, orquestado bajo el control de nuestro Señor. Yo quisiera pedirles, hermanos, que nosotros nos enfocáramos en las promesas que el Señor da, siempre se cumplen. Amén. Las promesas que el Señor da siempre se cumplen. Y la razón por la cual las promesas que Dios da se cumplen es por el carácter de la persona que ofrece esas promesas. El carácter de Dios es un carácter inmutable. Él es soberano, Él es amoroso, Él es compasivo, Él no miente, Él no es hombre para mentir, de manera que nosotros debemos enfocarnos en que las promesas del Señor siempre se cumplen. Y aunque Él prometió a Abraham que su descendencia entraría en la tierra prometida, y aunque habían pasado muchos años,
Las promesas de Dios siempre se cumplen. Por lo menos en Egipto, ¿cuántos años pasó el pueblo de Israel allí? 430 años. Pero las promesas del Señor, ¿qué? Siempre, siempre, siempre se cumplen. ¿Cuántos años habían pasado desde que Israel salió de Egipto? Por lo menos 40 años se dice. Pero las promesas del Señor siempre, siempre, siempre se cumplen. Por el carácter de nuestro Dios, el cual es soberano y Él no es hombre para mentir. Yo quiero que dividamos esta historia en tres partes. La primera parte, la preparación para el cruce del río Jordán. En segundo lugar, vamos a ver el cruce, lo que sucedió durante el cruce del río Jordán. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que sucedió después del cruce del río Jordán. Vamos a ver en primer lugar los preparativos. ¿Qué sucedió antes del cruce del río Jordán? El pueblo de Israel, por lo menos cada uno de los integrantes del pueblo de Israel había pasado por el proceso de ver morir a uno de sus familiares. Si no se le había muerto su padre o su madre, algún tío, algún primo o algún sobrino se le había muerto. No solamente Moisés se murió, no solamente Aarón, no solamente María. En 40 años, todas las personas que salieron de Egipto, todas murieron. Solamente 2 personas no murieron. ¿Quiénes fueron esos? Josué y Caleb. El ambiente que había dentro del pueblo era un ambiente de luto, no solamente por la muerte del líder, sino también por la muerte de muchos de los familiares. A alguien se le había muerto, aunque sea un primo, un tío, un sobrino, o su papá, o su mamá. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Había luto. Siempre hay luto cuando el líder muere. Moisés había sido el líder de Israel en los últimos 40 años. Pero no solamente Moisés había muerto. Por eso había un ambiente de tristeza, de luto. Y Dios le dice a Moisés, a Josué: ahora pues levántate, Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí viene el llamado de Josué. Y Dios había estado preparando a Josué desde en los 40 años en el desierto. Dios había estado preparando a Josué para este llamado. Ven, levántate. Miren la palabra que se usa ahí. Ven, levántate para que tú pases a este pueblo por el río Jordán. Pero no solamente eran tiempos de luto. Tan pronto Josué recibe la instrucción de parte de Dios, él hace lo que Dios dijo: levántate, y él se levantó. Y dice el capítulo 1, versículo 10, que Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciéndoles: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios os da en posesión. Era tiempo de luto, pero también era tiempo de preparación. En pocas palabras, Josué les dice a los oficiales: hagan provisión alimenticia, porque dentro de 3 días vamos a cruzar el río Jordán. La primera vez que yo fui a la propiedad en Hato Damas, a mí me dijeron: tenemos que irnos por el río esta vez. Yo nunca había ido a Hato Damas. Nos dijeron que nos preparáramos. Todavía tenía ciertas incertidumbres de qué manera íbamos a cruzar, pero la hermana Polanco, que en ese tiempo se congregaba con nosotros, trajo una camioneta de esas
grandes, con unas gomas grandes, como de este tamaño, y ahí fue donde yo me monté. Yo no me puse a pensar en dónde se estaban montando los demás. Yo lo que quería era estar seguro en la manera como iba a cruzar el río Jaina. Estamos hablando del río Jaina. Y caminamos de este lado, cruzamos Belén, el Colegio Bautista Belén, seguimos esa carretera que va hacia Los Alcarrizos, y por ahí cerca de donde estaba antes el sueño de la ciudad de los niños, de Corporán, ahí doblamos a la izquierda y comenzamos a bajar la pendiente hacia el río Jaina. Los preparativos se hicieron. Josué le dice al pueblo, a los oficiales, tienen que preparar ración alimenticia. Cuando fuimos a Todama, nosotros preparamos ración alimenticia, pero llevamos poca ración en esa primera ocasión. Y ustedes saben lo que siempre pasa, que cuando estábamos allá en Atodamas, muchos de los que estábamos ahí teníamos hambre porque fuimos a trabajar, fuimos a sembrar, fuimos a colocar la empalizada, como le dicen, los límites con árboles, muchos de los cuales nosotros sembramos y hoy en día lo podemos ver que están ahí. No solamente eran tiempos de luto, sino también eran tiempos de preparación. Prepárense, hay que hacer la ración alimenticia. También en Josué 1, versículo 12, dice Josué, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de las palabras que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra, esta parte de la tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedaron en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo y vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. En pocas palabras, Josué se acercó a 2.5 de las tribus de Israel, a los de la tribu de Rubén, a los de la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, y le dicen, recuérdense que Moisés les permitió a ustedes ocupar aquella parte del territorio antes del cruce del Jordán, con la condición de que ustedes irían a acompañar a sus demás compañeros y hermanos de las demás tribus y les ayudarían a conquistar la tierra de Canaán. Esos son partes de los preparativos que Josué tenía que hacer como parte de la responsabilidad que Dios le dijo, levántate, porque en 3 días cruzarás el Jordán con todo este pueblo. Y todos estos príncipes dentro de estas 2.5 tribus estuvieron dispuestos a hacerlo. Así lo testifica la palabra de Dios. Pero no solamente eso, también en Josué 2.23, Josué comisiona 2 espías para que vayan e inspeccionen la tierra a la cual ellos iban a pasar. Y dice el texto que él los mandó, capítulo 2, versículo 1, y dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Ellos debían hablarles de regreso a Josué sobre el tipo de suelo que había en la tierra prometida, sobre la topografía, por dónde debemos entrar, por qué parte del río debemos cruzar, qué situación alimenticia hay en medio de la tierra allá donde vamos a entrar. Háblanos del agua potable. ¿Qué vamos a encontrar cuando crucemos allá con este contingente de personas que tenemos que cruzar? ¿Cómo son las defensas del pueblo que vamos a conquistar? ¿Son amuralladas? Todas esas cosas, estos espías tenían que reconocer e inmediatamente tenían que dar informe a Josué. Pero todavía más, dice la palabra de Dios,
que Josué encomendó a los oficiales del pueblo para que tomaran el arca del pacto para que fuera delante al cruzar el río Jordán. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Era una caja aproximadamente como de 1.22 metros cuadrados. 1.22 metros cuadrados de ancho, vamos a decirlo así, y de alto y de profundidad tenía aproximadamente 76 centímetros. O sea que era una caja que posiblemente podía tener un tamaño como desde aquí, como hasta aquí, si no estoy equivocado. Aproximadamente ese era el tamaño que tenía esta caja de madera que le llamaban el arca del pacto, el arca de Jehová, y era el símbolo de la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Esta caja tenía dentro las 2 tablas de la ley que Dios había dado a Moisés, pero también tenía 2 vasijas, una con una vasija que tenía el maná o la simbología del maná y otra que tenía la vara de Aarón. Todo esto aquí representaba la presencia de Dios por el hecho de que era ahí en ese lugar donde Jehová le comunicaba al líder del pueblo de Israel su voluntad siempre a través del lugar en donde ella se encontraba. Finalmente, podemos ver que lo último que Josué hizo o les dijo al pueblo de Israel en el capítulo 3, versículo número 5, fue que ellos tenían que santificarse. Capítulo 3, versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué le dice al pueblo, santifíquense. La palabra santificar quiere decir purifíquense, límpiense, ser limpios, sean apartados, sean consagrados, dedicados a Jehová, sean santos. Todo aquel que de alguna manera tenía algún pecado tenía que purificarse. Ustedes saben los medios que a través de la ley Dios le había dado para que el pueblo se purificara. Tenía que ser a través de una ceremonia, un ceremonial. Y ellos tenían que hacerlo con ciertos animales. Y ellos tenían que hacer esto. Y la razón por la cual ellos tenían que hacer esto, en este caso era porque el Señor iba a hacer maravillas. Lo que Josué le estaba diciendo al pueblo, miren, si el pueblo no se santifica, nos perderemos de las maravillas de Dios. Ese es el punto. Si el pueblo no se santifica, nos perderemos, no podremos ver las maravillas de Dios. Y esta idea de la santificación, ustedes saben que está bien enfatizada en otros pasajes adicionales. Por ejemplo, Josué capítulo 7, versículo 12. Josué capítulo 7, versículo 12 dice, con relación a lo sucedido cuando Acán tomó del anatema, del botín, del rescate, o sea, de lo que ellos habían tomado de la guerra. Ustedes saben lo que sucedió, que él lo tomó cuando Dios, a través de Moisés, había establecido, no tomen nada de las cosas que hay ahí. Y dice el versículo 12, capítulo 7 de Josué, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no desmayáremos el anatema, si no destruyéremos el anatema de en medio de vosotros. La razón por la cual Dios está diciendo al pueblo de Israel en este punto que quiten el anatema es porque si no lo quitaban, si no se santificaban, no iban a poder hacer frente a los enemigos de Dios. En Josué 3:5 le dice, no podrán ver las maravillas de Dios. Y aquí les dice, no podrán hacer frente a los enemigos de Dios. Y todavía más, en otro pasaje, en Deuteronomio 32:51, Dios le dice a Moisés, en este caso a Moisés,
por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel y en las aguas de Mérida, de Cades Barnea, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. De manera que aquí en este texto se está haciendo el énfasis que nosotros debemos santificarnos a Dios, porque si no se va a romper la comunión con Dios. Desde luego es bueno aclarar que en esta dispensación Dios ha establecido su pacto con nosotros como un pacto eterno y nos ha dado su Espíritu Santo como garantía de ese pacto. Y ya el Espíritu Santo de Dios no se va del creyente, como en aquellos días Dios se iba del pueblo de Israel. Pero sí dice la palabra de Dios que nosotros podemos contristar el Espíritu de Dios con nuestro pecado. De manera tal que Dios le dice a Josué el llamado y Josué inmediatamente se levanta, le dice al pueblo que prepare ración alimenticia, les dice a ellos que van a tomar el arca justo en el momento en que van a cruzar el río. Él envía a unos espías para que reconozcan la tierra y al mismo tiempo Él les dice, santificaos para mañana porque el Señor hará grandes maravillas en medio de nosotros. Hermanos, la santidad y la obediencia andan juntas de la mano, son gemelas, la santidad y la obediencia. Y nosotros como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, tenemos que obedecer a Dios, no importa las consecuencias. El pueblo de Israel vino de victoria en victoria hasta que desobedeció con relación al pecado horrendo del anatema. Durante todo ese tiempo el pueblo de Israel estuvo obedeciendo a todo lo que Dios le había dicho a través de Josué. De hecho, el pueblo se comprometió a obedecer a Josué. Usted no ve murmuración en todo este proceso. Usted no ve quejas como la otra vez en aquel tiempo cuando ellos iban a cruzar el Mar Rojo. El pueblo se comprometió a obedecer a su líder y por lo tanto estaban obedeciendo a Dios. Tenemos que obedecer, hermanos, tenemos que santificarnos y debemos dejar las consecuencias en las manos de Dios. Cruzar el río Jordán implicaba un proceso de santificación en la vida de cada uno de los del pueblo de Israel. Cada jornada dentro del pueblo de Dios necesita urgentemente de la santificación de cada uno de nosotros. Y los padres de familia y los líderes salieron delante del pueblo, delante de sus familias, a decirles, tenemos que santificarnos porque si no, no vamos a ver las maravillas de Dios mañana cuando crucemos el río Jordán. Y el pueblo se preparó para este evento. La santificación es algo imprescindible en medio del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué sucedió durante el cruce del río Jordán? En Josué 3, versículo 15, nos dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Hermanos, lo primero que podemos ver en el momento en que van a cruzar el río Jordán es que el Dios planificó todo para que esto sucediera en el momento en que el río estaba desbordado. Dios quería manifestar su poder y su autoridad sobre todas las cosas que Él creó, y aprovechó o orquestó la situación para que el río Jordán estuviera desbordado.
Y cuando los líderes, los sacerdotes, tomaron el arca y la levantaron y comenzaron a cruzar el río, era un paso de fe, era un acto de fe. Y cuando los pies se le mojaron, ellos se dieron cuenta que el río estaba desbordado. Pero no solamente eso, un río desbordado implica que un gran caudal de agua corre, ¿verdad?, hacia abajo. Si usted entiende el mapa del pueblo, el mapa de la ciudad de Israel y todo el territorio que ellos iban a conquistar, si pueden poner el mapa, por favor. Había un pueblo un poco más al norte que se llamaba Adán. Este pueblo, según los comentaristas, estaba a 25 kilómetros del lugar de donde se presume que el pueblo de Israel cruzó. Sí, Adán, por aproximadamente 25 kilómetros al norte, hacia arriba, estaba, y se supone que fue en ese lugar donde Dios detuvo la corriente de agua que venía sobre un río desbordado. Los sacerdotes tomaron el arca y entraron a las aguas. Era un asunto de fe. Pudo haber sido, pero no vemos que se divide el río. Pudieron ellos haber dicho, no importa, tenemos que entrar. Y ellos entraron porque tenían que confiar en lo que el líder les había indicado. Dios hizo un montón de agua allá por el territorio cercano a Adán, y toda esa corriente de agua, por cuanto hubo ese montón, comenzó a secar el río. Y el pueblo de Israel comenzó a ver las maravillas que Dios estaba haciendo. Es bueno hablar de los sacerdotes que llevaban en sus manos el arca del pacto. Los sacerdotes generalmente eran los coatitas los que debían llevar el arca establecida. Y había sido establecido eso desde el libro de Deuteronomio. Sin embargo, en esta ocasión y en otras más, Josué encomendó el símbolo de la presencia de Dios en las manos de los sacerdotes. Y los sacerdotes sostuvieron el arca dentro del río con firmeza hasta que todo el pueblo cruzó. Y eso dice sobre la persistencia de estos hombres que tuvieron que esperar un tiempo prolongado para que todo el pueblo de Israel pudiera cruzar. Hay un comentarista que dice que en situaciones normales es muy probable que el pueblo pudo haber durado entre 6 y 7 horas para cruzar, todo el pueblo de Israel. Sin embargo, por el hecho milagroso de que Dios en Adán haya cortado las aguas y la haya sostenido con su poder en un montón y el río se secara, ellos presumen que pudo haber sido cuestión de 1 hora, quizás 1 hora y media, en que todo el pueblo cruzó el río Jordán. Y todo el tiempo, no sabemos el tiempo exacto, pero todo el tiempo en que el pueblo cruzó el río Jordán, los sacerdotes estuvieron sosteniendo el arca del pacto de Dios hasta que todo el pueblo cruzó. Los líderes del pueblo de Dios tienen la encomienda de ser persistentes, de esperar, de ser pacientes y de sostener las cargas del pueblo de Dios. Hermanos, era la presencia de Dios, era el símbolo de Dios que estaba en el mismo medio del río, dando a entender que es Dios quien está ejecutando todo lo que allí está sucediendo. Y esos sacerdotes tuvieron el empeño de sostener el arca hasta que todo el pueblo pudo cruzar. Paciencia, perseverancia. A veces yo veo hombres que quieren llevar el ataúd de su padre o su madre o su familiar
y lo llevan con un honor, con una conciencia clara. A veces ellos dicen, denme el honor de llevar, de agarrar en una de las 4 esquinas el ataúd de mi padre o de mi madre. Y generalmente las distancias que tienen que recorrer desde el lugar en que, o desde el carro fúnebre hasta el lugar del nicho, a veces son un poco largas, ¿verdad? Imagínense el peso de esta arca, no solamente el peso físico, sino también el peso moral, el peso espiritual de sostener un arca hasta que todo el pueblo haya cruzado. Pero ¿saben qué? Dios, en medio de ese proceso, da una instrucción. ¿Cómo va a ser? Que Dios quiere que cojamos 12 piedras, pero yo me estoy cansando. Ya mis fuerzas se están cansando. No vemos eso, no se registra ninguna queja, ninguna murmuración. Pero Dios le dijo a Josué, dile a 12, escoge a 12 dentro del pueblo de Israel para que escojan 12 piedras. Ustedes saben el cuento, ¿verdad?, de Judas, que en una ocasión él llevaba una piedra muy pequeña y resultó que Dios convirtió la piedra en pan. Jesús, perdón, es una broma, es un cuento que dicen por ahí. Y entonces él dijo, como él era muy sabio, él llevó una piedra pequeña y como él iba a convertir la piedra en pan, él llevó la piedra pequeña y lamentablemente no le fue bien, pero entonces la próxima vez llevó una piedra muy grande y entonces Jesucristo, según dice el cuento, no convirtió ese día las piedras en pan y a Judas no le fue bien. Pero en esta ocasión, ¿verdad?, Dios le dice al pueblo, a Josué, escoge 12 hombres, uno por cada tribu, que escojan 12 piedras y se la van a llevar, la van a coger del cauce del río y se la van a llevar hasta el lugar donde duerman esa noche. Pero no bien con eso, Josué decidió tomar él 12 piedras y colocarlas en el medio, aparte de las 12 piedras que se habían llevado para el monumento que Dios quería que prepararan. 12 piedras más pudieron haber dicho los que llevaban el arca, pero ellos fueron persistentes hasta que todo el pueblo pudo haber cruzado. Y una vez que todo el pueblo cruzó, entonces, todos los que llevaban el arca pudieron cruzar juntamente hasta el otro lado. Y dice la palabra de Dios que en ese mismo momento, entonces, aquella masa de agua que se detuvo en Adán, volvió y corrió como si nunca hubiera sido detenida. Versículo 14, capítulo 3. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y los que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron esas aguas y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Aquí hay dos historias en un relato corto de 2 capítulos. Es como si se estuviera releyendo nuevamente la historia. Capítulo 4, versículo 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado
de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Un poco más adelante se menciona el hecho de que Josué también levantó él mismo 12 piedras en el mismo lugar donde estuvo el arca del pacto de Jehová. ¿Qué pasó después del cruce del Jordán? En primer lugar, las piedras fueron colocadas en el lugar en donde ellos pasaron aquella noche. Se dice, o más bien, Josué 4:7 establece que ellos pasaron la noche en un lugar que se llamaba Gilgal. Los comentaristas dicen que este lugar pudiera estar a 1.6 kilómetros de la orilla del río Jordán, a 1.6 kilómetros, un poco antes de la ciudad de Jericó, que se presumía que estaba aproximadamente entre 13 y 15 kilómetros de la orilla del río Jordán. Las piedras del monumento fueron colocadas en el lugar donde ellos durmieron. Piedra sobre piedra fueron colocando el monumento. La palabra que se usa aquí como monumento es la palabra sikrox, del hebreo sikrox, que significa recuerdo, cosa o día memorable, memoria, memorial o conmemoración. Hermanos, nuestra mente a veces olvida, y Dios a través de Josué estaba buscando el que se fueran colocando esas piedras en el lugar para que nunca se olvidara de lo que Dios había hecho en medio del pueblo. Es muy probable que los hijos que no pasaron el Jordán nunca iban a recordar esto, a menos que ellos vieran las piedras. Por eso, las piedras venían siendo como una provocación a la curiosidad de los hijos dentro del pueblo de Israel. A veces nos suceden cosas maravillosas dentro del pueblo de Dios, y Dios espera que nosotros las recordemos. Dios lo establece así. Por ejemplo, Salmos capítulo 78. Dios le dice, vamos allá, Salmos capítulo 78. Dios le dice al pueblo de Israel que tenían que recordar y que tenían que traspasar de generación en generación todas aquellas cosas que Dios había hecho en medio del pueblo. Salmos capítulo 78, comenzando en el versículo número 2. Abriré mi boca en proverbios, dice el salmista. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Con qué propósito? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hermanos, esto que había sucedido en el pueblo de Israel debía ser algo que debía permanecer como un recuerdo histórico en la mente de los israelitas. No importaba a qué generación pertenecía. Y por eso es que Dios estableció que se colocaran estas 12 piedras como un monumento conmemorativo a los hijos de Israel. Estas piedras conmemorativas significaban que el pueblo de Israel pasó en seco el río Jordán. Eso era lo que significaban.
y que eso había sido solamente obra de nuestro Dios, del poder de nuestro Dios, de manera tal que este monumento conmemorativo podía recordarse de varias formas. En primer lugar, que ellos debían recordar que Dios es fiel y que cumple sus promesas. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a los 12 hijos de Jacob, a Moisés, a José y a Caleb se les dijo que ellos iban a entrar, o que su descendencia iba a entrar a la tierra prometida. De manera tal, hermanos, que el éxodo que comenzó en el libro de Éxodo, valga la redundancia, terminó en el libro de Josué, capítulo número 4. Imagínense las expectativas del pueblo. Cruzaron el río Jordán y comenzaron a ver la tierra prometida que tanto habían escuchado de sus antepasados. Recuérdense, esta es una generación nueva. Esta no es la generación que salió de Egipto. Hemos llegado a la tierra que nos hablaron nuestros padres. La tierra que le fluye, ¿qué? Leche y miel. ¿Se recuerdan el reporte de Josué y Caleb? Es una tierra donde las uvas son grandes, dulces, sabrosas. La riviera del río Jordán, recuerden, hermanos, que fue la que codició Lot. ¿Se recuerdan el libro de Génesis? Era una tierra productiva, por eso Lot la codició. Y el pueblo de Israel, una generación totalmente diferente, estaba entrando a la tierra prometida. Finalmente, el éxodo, había terminado. Gloria a Dios, porque Dios cumple sus promesas. Solamente restaba de lo que Dios le dijo a Abraham, solamente restaba lo que decía: de ti saldrán reyes. ¿Se recuerda? De tu descendencia saldrán reyes. Y también faltaba por cumplirse lo que también Dios le dijo a Abraham: de tu simiente bendeciré a todas las naciones de la tierra. Pasaría muchos años para que esas dos promesas se cumplieran. Pero hermanos, estas piedras significaban de que la mano, no solamente que Dios es fiel y que sus promesas se cumplen, sino que la mano de Dios es poderosa y es maravillosa. En muchas partes de las Escrituras usted puede ver al pueblo de Israel dando testimonio de que Dios los sacó de Egipto con mano fuerte y brazo, ¿qué? Extendido. Hermanos, el que detuvo las aguas en Adán fue la mano poderosa de Dios. Y aunque la mano poderosa de Dios a veces duele cuando nos castiga, es mejor estar en las manos de Dios que, por ejemplo, en el caso mío como hombre, prefiero estar bajo las manos poderosas de Dios, que aunque cuando me castigue me duela, pero no estar bajo las manos de una mujer extraña, de una mujer impía, como Dalila, que sedujo con sus manos a este hombre, su esposo, ¿verdad? Las manos de Dios, aunque son duras y fuertes y poderosas, pero las preferimos por encima de otras manos, como las manos de nuestros gobernantes. Preferimos el poder de Dios por encima de cualquier otra cosa. Este símbolo de las 12 piedras también significaba que aquellos pueblos que estaban ahí en Canaán tenían que prepararse, porque Dios había prometido que los iba a sacar de la tierra. Viendo el estudio de este pasaje, vi a un comentarista impío decir: ¿cómo puede ser que un Dios amoroso pueda sacar a los legítimos dueños de esta propiedad, refiriéndose a los cananeos?
Él les llamaba legítimos dueños de la propiedad. Y saben que la respuesta a esta pregunta está en la palabra de Dios cuando dice que los cananeos eran contrarios a la palabra de Dios y se dedicaban a hacer cosas abominables a los ojos de Dios. De hecho, un poco más adelante se dice que el favor de Dios vino sobre los demás pueblos en la misma manera como Rahab lo narró cuando llegaron los espías a la tierra prometida. El temor de Dios se apoderó de los hombres cananeos que escucharon que el Dios que había hecho cruzar al pueblo de Israel por el Mar Rojo, también los había hecho cruzar por el río Jordán. De manera que este monumento es un monumento que habla sobre la fidelidad y el compromiso de Dios con sus promesas. Es un monumento que habla sobre la mano poderosa y maravillosa de Dios en todas las cosas. Y también es un monumento que habla de que debemos temer a Dios y santificarnos, porque el Dios viviente está en medio de su pueblo. Hermanos, cuando nosotros enseñamos estas cosas a nuestros hijos, nosotros debemos saber que muchas veces eso se va a convertir en un boomerang para nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Yo les enseño a mis hijos que Dios es fiel y que cumple sus promesas, pero en un momento ellos me escuchan a mí hablando sobre una situación particular, sobre la economía de nuestro hogar, y entonces ellos me vienen a decir, ¿qué pasa, papi? ¿Acaso no recuerdas que Dios es fiel y cumple sus promesas? Hermanos, lo que enseñemos a nuestros hijos en muchas ocasiones se va a volver como un boomerang para nosotros. Cuando yo enseño a mis hijos que la mano de Dios es poderosa y que yo debo temer a Dios y que ellos también deben temer a Dios estando continuamente en su presencia, a veces ellos me dicen, papi, ¿y qué actitud es esa al tú hablarle a tu esposa en esa manera, sabiendo tú que tú estás a los ojos de un Dios todopoderoso? Todas las cosas que nosotros enseñamos a nuestros hijos con relación a Dios, pudiera ser que se devuelvan para atrás como un boomerang hacia nosotros, cuestionando aquellas situaciones o aquellos momentos de debilidad nuestros, hermanos. Lo cierto es que todas esas cosas que nosotros enseñamos a nuestros hijos, sí debemos enseñarlas. Que Dios es fiel a sus promesas, que debemos temer delante de la presencia de Dios, que debemos santificarnos y que la mano poderosa de Dios siempre estará con nosotros para que nosotros podamos ver sus maravillas. Pero debemos reconocer, hermanos, que cuando nuestros hijos nos corrigen a nosotros, eso significa que ellos están aprendiendo la lección y que ahora ellos, al igual que nosotros, pueden exhortar a cualquier persona, incluyendo a ti mismo. En una ocasión yo estaba enseñándole a mis hijos que Dios es el Dios que provee. Y les animé a que oraran porque nosotros estábamos buscando un inicial para nuestra casa. Y orábamos y yo fui donde mi jefe inmediato y él me dijo, ¿cuánto es que tú necesitas? Yo le dije, yo necesito 500,000 pesos. Él me dijo, hazme una carta, hazme un memorándum, y yo lo hice. Y nosotros en la familia estábamos orando. Y al día siguiente, mi jefe me entregó los 500,000 pesos para el inicial de mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, yo les enseñé a mis hijos, yo puse el dinero en la cama. Y los llamé a ellos y también llamé a mi esposa. Y los ojos de mis hijos se pusieron, no como una peseta, no. Como medio peso se pusieron. Y ellos me preguntaron, papi, ¿y qué es esto? ¿Se recuerdan las piedras? ¿Y qué son esas piedras, papá? Esas piedras significan
que nosotros, el pueblo de Dios, cruzamos el río Jordán en seco. Y lo que yo le dije a mis hijos, eso significa que Dios ha provisto lo que nosotros le estábamos pidiendo. Nosotros sabemos, a veces estamos poniendo piedras, monumentos en nuestra vida y a veces no nos damos cuenta. Y nuestros hijos nos preguntan, ¿y eso qué es? De manera tal, hermanos, que nosotros debemos confiar en las promesas de Dios y nosotros debemos vivir continuamente sabiendo que tenemos que estar en santificación permanente, porque si no, no vamos a ver las maravillas de Dios. Y nosotros tenemos que estar continuamente a sabiendas que debemos vivir bajo el temor de Dios. Dios es temible. Un pavor repentino vino al corazón de todos los cananeos cuando supieron que el pueblo había cruzado el río Jordán el seco. Ellos sabían que Dios los iba a exterminar. Rahab era testimonio de eso y por eso Dios la salvó, porque ella creyó. Hermanos, y debemos también saber que esas piedras que nosotros colocamos en nuestras vidas están ahí para que, como un monumento conmemorativo, para que nosotros podamos utilizar esto para seguir instruyendo a nuestros hijos. Hermano Ariel, ¿y qué de aquellos de nuestros hijos que no están en el Señor? La palabra nos manda que les enseñemos. Nosotros no tenemos la salvación en nuestras manos. Nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. La palabra de Dios nos manda que les enseñemos las maravillas que Dios ha hecho en medio de nosotros. La primera maravilla que Dios ha hecho en medio de nosotros es que nos creó. La segunda maravilla que podemos decir que Dios ha hecho a nosotros es que nos ha dado vida y que no nos ha fulminado por nuestro pecado. Dios es misericordioso y nos dio vida y nos salvó y es nuestro proveedor y es nuestro sustentador y Él tiene permanencia con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y que si no es por Jesucristo, no podemos tener acceso a Dios. Hermanos, lo demás que no podemos garantizar en nuestros hijos, ya es un asunto de Dios. Ellos son responsables delante de Dios por el curso que den a sus vidas, hacia la derecha o hacia la izquierda. A los de la derecha les dirán, venid benditos de mi Padre, heredad el cielo preparado para ustedes. Y a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No tenemos la capacidad de salvar a nuestros hijos. Pero sigamos orando, hermanos. Sigamos orando por si acaso Dios tiene misericordia de nuestros hijos. Pero nunca dejemos de colocar las piedras conmemorativas que indican lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Estas piedras significan que nosotros cruzamos el río Jordán en seco, y eso es un milagro. Y en el momento en que nosotros cruzamos, el éxodo terminó. Gloria a Dios, estamos en la tierra prometida. Y mientras nosotros vamos camino a nuestra Canaán, que es el cielo, debemos seguir, hermanos, levantando monumentos conmemorativos de lo que ya Dios ha hecho en medio de nosotros, para que sea testimonio para nuestros hijos y también para aquellos que están alrededor nuestro. Ojalá que el pavor, que el miedo sea lo que Dios utilice para traer a otros a sus pies por medio de Jesucristo. Amén. Pero recuerden, hermanos, las promesas de Jehová, ¿qué? Se cumplen siempre, 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 siempre. No importa que duren 40 años, no importa que duren más de 400 años, las promesas de Dios se cumplen
siempre, siempre y siempre. A Él se haga la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, y por tu palabra, por este testimonio, por esas piedras. Gracias, Padre, por el poder que tú desplegaste en Adán, deteniendo las aguas. Padre, gracias porque el pueblo de Israel pudo vivir esta experiencia y también fue escrito para nosotros, Señor, para que nosotros entendiéramos lo maravilloso que tú eres, Señor, en tu pueblo. Gracias, Señor, porque todas las promesas son nuestro apoyo en nuestra vida cristiana. Muchas gracias por quien tú eres, por tu carácter, Señor. Tú eres un Dios santo, tú eres un Dios verdadero, tú no eres hombre para que mientas. Yo te alabo, Señor, y te bendigo en esta noche, porque tú has hecho maravillas en medio de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, Señor. Muchas gracias porque de manera personal nosotros podemos dar testimonio de la obra que tú has hecho en medio de nosotros. Ahora te suplicamos, Señor, que tú salves a nuestros hijos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Señor, y que ellos puedan creer en el Señor y Salvador Jesucristo para salvación de sus almas, Señor. Oh Dios, que tú los salves, Padre Celestial, es nuestro anhelo. Que tú puedas hacer la obra que nosotros no podemos hacer. Pero mientras tanto, nosotros debemos contar a ellos de generación en generación las maravillas que tú has hecho en medio de nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.